Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico. Bienvenidos a una emisión más del programa Entorno Económico. Les saludo con mucho gusto. Bienvenido, contador. Muchas gracias, a la orden. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, contador, entonces empecemos a hablar. ¿Cuál es la importancia que realmente tiene la seguridad social en nuestro país? Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, platiquemos que realmente el tema de la seguridad social tiene una amplitud hacia todas las personas, hacia todos los ciudadanos, y en esta parte hay una Declaración Universal de los Derechos Humanos donde todos los estados deben de garantizar a las personas, a sus ciudadanos, esa protección en la salud, en las pensiones, ante contingencias importantes, de una manera muy global. Luego, en esta seguridad social creo que se va dando esa exigencia que trasciende incluso a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí está establecida, ¿no? Está establecida en principio en el artículo 4 para abarcar a todos los ciudadanos. Y en este punto lo lleva en lo general, pero trasciende también de una manera muy importante a un sector de la sociedad, que son justamente los trabajadores. Esta parte ya se contempla en el artículo 123 de la Constitución, recogiendo todos esos principios y esos derechos universales. Y luego ahí entonces ya se vincula ahora con los trabajadores en una protección específica a ellos. Y hablando precisamente de la relación laboral de los trabajadores, ¿quiénes tienen obligación de inscribirlos en el Seguro Social? Esta es una parte también relevante porque en muchos de los casos se dejan obligaciones en la orilla y de pronto vienen algunas contingencias financieras. Creo que aquí cabe la oportunidad de recomendar justamente a que los que se encuentren obligados a ello, así lo hagan por lo que puede venir. Los primeros obligados que tenemos aquí son los patrones. El patrón, la persona que haya contratado a otra persona para una relación subordinada, se encuentra obligado a inscribir a los trabajadores en el Seguro Social y a partir de ese momento hacer las cuotas, el pago de las cuotas al Seguro Social, que tienen una característica importante, que es tripartita. Normalmente aporta una parte el patrón, diríamos la mayor, luego el trabajador aporta también una porción y el Estado aporta una cantidad también adicional. Así, de esa manera surge la obligación y son ellos los obligados, aunque también aparecen para esta aplicación de la ley los cooperativas para inscribir a sus socios cooperativistas que aporten su trabajo. ¿Por qué hay esa separación? Se da porque en los cooperativistas en particular no existe una relación laboral, sino un sentido de colaboración. Todos juntos realizan un trabajo en beneficio de ellos mismos. Así es. Muy bien, hablando entonces de la relación laboral, ¿cómo se identifica la verdadera relación laboral? En esta parte, justamente siendo el detonante del cumplimiento de una obligación o para encontrarme sujeto a la aplicación de la ley del seguro, la ley dispone que son sujetos obligados los que se encuentren vinculados por una relación laboral de conformidad con la ley del trabajo. Así que, ¿qué se entiende por relación laboral o relación de trabajo? La primera parte es que es la prestación de un servicio, que es personal, subordinado y a cambio de un salario. En esta parte hay que rescatar uno de esos elementos importantes que es la subordinación. La subordinación en todo tiempo se entiende como estar bajo las órdenes de alguien, o bien un poder jurídico de mando de una persona sobre otra y el correlativo deber de obediencia. En esta parte no alcanza a decir mucho de pronto, ¿no? Pero esa subordinación está dada para cuando una persona ejerce dirección sobre otra. Entonces, siempre y cuando exista la dirección, podemos hablar de una relación laboral que está subordinada. Y en ese punto, otro de los elementos ya materiales que se dan es la existencia de un horario. Cuando hay un horario en la prestación de los servicios, hablamos de una relación laboral, aunque le llamemos y le denominemos como se nos ocurra. La parte importante para esto siempre es la realidad, es que ocurre en la realidad, si está subordinado con esa dirección. El horario, ¿por qué? Porque es el tiempo en el que una persona
se encuentra a disposición de otro, y por eso es fundamental ubicarlo así. La industria familiar tiene una característica importante de que es esa industria o empresa donde trabajan exclusivamente los cónyuges, los descendientes y en su caso los pupilos. Es una característica importante que deben de tener, y cuando hablamos de exclusivamente es que son solamente ellos. Cuando se incorpora una persona ajena a este núcleo, a este círculo, entonces ya se le quita la exclusividad y ya corre con la misma suerte de una inscripción obligatoria. Mientras se mantienen en una industria familiar con esa característica, no hay obligación de inscribirlos al Seguro Social, no son sujetos obligados. Es una parte importante, pero insisto, en el momento en el que se corta esa exclusividad, ya entonces todos los que se encuentren subordinados son sujetos. Son sujetos. Sí. ¿Y cuál sería la consecuencia de que el patrón no inscriba a los trabajadores al Seguro Social? En ese aspecto también otra vez valga entonces invitar a los patrones a que tomemos en consideración qué es lo que puede pasar cuando no inscribimos a un trabajador al seguro, y naturalmente es el riesgo al que se encuentra expuesto el trabajador con motivo o en ejercicio de su trabajo, y en este aspecto resulta que una de las primeras consecuencias es, en el caso de que un trabajador sufra un accidente, en este caso, acudirá al Seguro Social, o el Seguro Social se enterará, le atenderá, y se forma entonces aquí lo que denominamos el capital constitutivo. El capital constitutivo es la cantidad que le tiene que pagar un patrón que fue omiso en la inscripción al Seguro Social por todas las erogaciones que hizo en la atención al trabajador no inscrito, que normalmente pueden ser prestaciones en especie o prestaciones en dinero, en cualquiera de las dos, y creo que aquí es donde tenemos que ver esa relevancia. A veces un aspecto de estos puede desequilibrar al patrón financieramente, porque puede costar mucho dinero. Pues sí, porque definitivamente una atención médica, cuánto nos cuesta de manera particular, y esto no significa que si lo cubre el Seguro Social no tenga el mismo costo, ¿no? Simplemente las medicinas y todo eso. Entonces yo creo que el capital constitutivo puede irse fuertemente hacia arriba, ¿no? Incluso llega a ser mucho más caro. Sí. Llega a ser mucho más caro en el momento en el que un trabajador no inscrito tenga un accidente y tenga que ser atendido. El costo es muchísimo o más alto que en un particular. Aquí recordarán ustedes que alguna vez hubo algunas publicaciones en las redes sociales donde decía que el Seguro Social ya no iba a atender enfermedades y algunas otras cuestiones específicas. Eso es falso. Primero es falso, pero esa lista de costos y de precios ha existido durante todo el tiempo, de tal manera que es una lista, eso es lo que cuesta cada atención. Por ejemplo, una consulta médica bien puede costar 700 pesos, un día de cama puede costar 3,000 pesos, y así lo podemos llevar tan alto hasta servicios que pueden costar 40,000 pesos por día. Pues sí, una atención cardiológica, neurológica, etcétera, ¿no? De altas especialidades. Contador, ¿cuáles son las ramas que protege el Seguro Social? Esta parte, la ley así lo contempla, y la primera y la que fue buscando la ley del Seguro Social desde siempre fue la de atención a riesgos de trabajo, porque en esta parte sustituye al patrón que originariamente tenía la obligación en la Constitución. Luego vienen enfermedades y maternidad, está invalidez y vida, el retiro, guarderías y algunas prestaciones sociales que son cantidades que se entregan normalmente a los pensionados. Esas son las ramas generales, todas estas se financian por las aportaciones que hacen precisamente los patrones y el trabajador. ¿Y se pueden inscribir al Seguro Social las personas que no tengan una relación laboral? Sí, es perfectamente posible. Para el efecto, la ley contempla en el artículo 13 a las personas que pueden inscribirse sin tener la obligación. Esto normalmente son aquellos que no tienen una relación laboral, como los profesionistas independientes, los comerciantes en pequeño, y aquí entran los de la industria familiar. Si quieren se inscriben, y si no, no, para esa protección. Y un aspecto también especial es como los patrones, personas físicas que tienen trabajadores a su servicio, también pueden inscribirse. Esto
creo que tiene que abrir la puerta también y la llave para que no busquemos simulaciones en algunos casos cuando alguien anda buscando a su compadre para que lo dé de alta en el seguro, ¿no? Sabiendo que perfectamente me puedo inscribir de manera muy voluntaria. Y pagar la cuota pues que se establece, ¿no?, para este tipo de casos. Así es, y los trabajadores domésticos son otras personas que también se pueden inscribir. ¿Cuál sería el incumplimiento? ¿Cuál sería la consecuencia del incumplimiento con la ley del Seguro Social? Las consecuencias importantes que encontramos ahí, desde luego, es esa contingencia que hay para un capital constitutivo, en el caso de que tenga que desembolsar una cantidad importante. Bien, vendrán las multas, los recargos, cuando se trata de una omisión de pago. Pero una parte especial que casi no vemos o porque cerramos los ojos es de que el incumplimiento puede llegar a considerarse un delito. Y sabemos que en el caso de los delitos, pues la sanción importante ahí es la pena privativa de libertad. A veces pensamos que no existe, pero la ley lo contempla. Uno de esos aspectos fundamentales, lo pongo así como ejemplo tan claro, es cuando hay una diferencia en el salario base de cotización con el que inscribo a un trabajador y con lo que realmente ocurre. Si hay una diferencia mayor al 25%, estamos ya en la comisión de un delito, que pueden ir en un momento dado de 3 meses de prisión hasta 9 años, dependiendo de la cantidad que se llegue a afectar al Seguro Social. Bueno, yo creo que saldría más barato cumplir con esta obligación que pagar una pena punitiva, ¿no? O sea, perder la libertad son palabras muy fuertes. Así es, y perdóname aquí, pero yo creo que una de esas consecuencias importantes que no todo mundo ve es cómo los patrones no pueden, si no inscribes al trabajador, no puedes hacerlo deducible para efectos del impuesto sobre la renta. Y entonces al quedarse en la utilidad todos los sueldos, resulta que ya me quedó con un 30% adicional de una carga más el 10% de PTU en un momento dado. Diríamos que un aspecto especial entonces, el costo del incumplimiento en un primer término lleva el 40% de la nómina. Luego, más allá de todos los otros alcances que pudiera tener, cosa que también no nos detenemos lo suficiente a analizar, y creo que ahí debe de quedar importante cómo la gente sí debe de observarlo, ¿eh? Bien, pues yo creo que es bastante alto el costo económico también que este incumplimiento significa, ¿no? Así es. ¿Cómo realiza el cobro, el Seguro Social a los patrones? ¿De qué manera? En esta parte, la primera es que hablamos de una autodeterminación de las cuotas en un principio, en la que decimos que le corresponde al patrón calcular las cuotas a su cargo y enterarlas a más tardar el día 17 del mes siguiente, en los casos en lo mensual y en lo bimestral también en el mes siguiente al bimestre. Esa es la autodeterminación de las cuotas, pero también el Seguro Social tiene la forma de cobrar aún a la fuerza ante el incumplimiento del patrón, con un instrumento jurídico al que la ley le denomina procedimiento administrativo de ejecución. Este procedimiento administrativo de ejecución comienza normalmente con una exigencia o requerimiento de pago al patrón para continuar, en su caso, ante la negativa del pago, con un embargo y finalizar con un remate de los bienes que se hayan embargado para cubrir el adeudo que se tenga para con el Seguro Social, y que es una parte que también normalmente al patrón pues le espanta o le desequilibra cuando tiene ese procedimiento administrativo de ejecución. La recomendación es que en todo tiempo cualquier documento que tengamos que vaya encaminado al cobro, le pongamos la atención suficiente. El patrón, en el momento en que se lo requieren, siempre va a tener cuando menos 15 días para hacer el pago o para aclarar o inconformarse. Hay que tener eso siempre sobre la mesa bien claro, ¿no? Esas fechas. ¿Cuál sería la base para determinar las cuotas del Seguro Social? La base sobre la que se calcula es el denominado salario base de cotización. Este salario base de cotización parte normalmente de las cantidades que yo le entrego al trabajador por su trabajo, lo que es la cuota diaria. Pero además, como en algunos casos les entregamos otros conceptos a los trabajadores, pues podrá venir previsión social o lo que le podamos denominar en otro concepto. La parte importante que hay que resaltar aquí es que es lo que le pago por su trabajo,
La previsión social en principio no es parte del salario, pero la ley contempla aquí en el artículo 27 de manera importante la exclusión de algunos conceptos y cantidades. Esos como la despensa, puntualidad, asistencia, alimentos, puede ser el tiempo extraordinario, también, y todo eso me va haciendo una disminución, pero la ley lo hace por la naturaleza que tiene el concepto, ¿no? Bueno, y también algunas de ellas tienen algún tope, ¿no? Hay que tener cuidado en ese sentido. Así es, sí tienen sus límites, como la despensa, bien dices, en el punto, la despensa es hasta el 40% del salario mínimo. Hoy bien podríamos identificarlo como el 40% de la UMA, también peor que vienen otras complicaciones ya ahora con esa variación. Sí, bueno, es un tema que les invitamos a ver ya sí. En alguno de nuestros programas, ya lo tocamos, valdría la pena revisarlo. Bien, pues este es un tema importante que vale la pena tomar en cuenta y realizar de manera adecuada. Agradecemos, contador, que nos haya acompañado en esta ocasión. Y bueno, le invitamos para que se acerque al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, en el cual puede actualizarse de manera constante sobre estos temas y muchos más. Le invitamos a que nos vea en la página del periódico Cambio de Michoacán, que es www.cambiodemichoacán.com.mx, y en la página del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán, que es www.ccpmich.com.mx. Muchas gracias. Entorno económico. Todo lo que necesitas saber sobre economía, impuestos, trámites, asesoría, finanzas personales, empresas. Entorno económico.